Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver ejercicios de conjuntos por extensión y comprensión. Revisaremos los problemas más comunes de este tema. Si quisieran resolver los ejercicios antes de ver la solución, el documento Word con los enunciados lo dejaré abajo en la descripción del video. Bien, empecemos con el primer ejercicio. Determina por extensión el conjunto A, que es igual a n cuadrado menos 4 sobre n menos 2, tal que n pertenece a los naturales, n mayor o igual que 1 y menor o igual que 5, y n es distinto de 2. Da como respuesta la suma de los elementos de A. Bien chicos, entonces el conjunto A está formado por estos elementos: n cuadrado menos 4 sobre n menos 2. Ahora tenemos que saber qué valores tiene n. N pertenece a los naturales y n es un número comprendido entre 1 y 5. Ya, entonces n va a estar formado por todos los números del 1 al 5 que son naturales: el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero por aquí nos dicen que n es distinto de 2. Entonces de estos 5 números descartamos el número 2. Así que n puede ser 1, 3, 4 y 5. Entonces el conjunto A está formado por los siguientes elementos. Vamos a tomar aquí esta expresión para reemplazar el valor de n. Empezamos calculando el valor de esta expresión cuando n vale 1. Entonces va a quedar así: 1 al cuadrado menos 4 sobre 1 menos 2. 1 menos 4 es menos 3 y 1 menos 2 es menos 1. Menos 3 sobre menos 1 es 3. Ya, entonces el primer elemento de A es 3. Ahora vamos a calcular el valor de la misma expresión, pero cuando n vale 3. Entonces va a quedar 3 al cuadrado menos 4 sobre 3 menos 2. 3 al cuadrado es 9, menos 4 5, 3 menos 2 es 1, entonces queda 5, ¿sí? El siguiente elemento de A es 5. Luego vamos a calcular el valor de la expresión cuando n vale 4. Entonces quedaría 4 al cuadrado menos 4 sobre 4 menos 2. 4 al cuadrado es 16, menos 4, 12. Y 4 menos 2 es 2. 2 entre 2 es 6. El siguiente elemento es 6. Y finalmente calculamos cuando n vale 5. Entonces vamos a tener 5 al cuadrado menos 4 sobre 5 menos 2. 5 al cuadrado es 25, menos 4, 21. 5 menos 2 es 3, 21 entre 3 es 7. Bien, entonces este es el conjunto A por extensión, ¿sí? Hemos enumerado todos los elementos del conjunto A. Ahora, para dar respuesta a la pregunta, tenemos que hallar la suma de esos elementos. Ya, entonces la respuesta va a ser 3 más 5 más 6 más 7. 3 más 5, 8 más 6, 14 más 7, 21. Ya, entonces la respuesta se encuentra en la alternativa E. Bien, veamos ahora el ejercicio número 2. Sean los conjuntos, y aquí tenemos un diagrama de Venn de los conjuntos A y B, y nos piden determinar por comprensión. A ver, vamos a empezar escribiendo los elementos del conjunto A. Sabemos que sus elementos son 1, después 4, 7, 10, 13 y 16.
Entonces aquí hemos escrito el conjunto A por extensión y ahora tenemos que escribirlo por comprensión. Aquí lo que se observa es que tenemos números que están cada 3 unidades, ¿no? De 1 a 4 hay 3 unidades de separación. 1 más 3 es 4. De 4 a 7 también hay 3 unidades. De 7 a 10 también. De 10 a 13, ¿no? Entonces todos los elementos están distanciados en 3 unidades. Por tanto, eso nos da la idea de que podemos tomar como referencia los múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15 y 18. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de relacionarlos. Por ejemplo, el primer elemento, que es 1, con el 3 tienen una diferencia de 2 unidades, ¿no? Y lo mismo ocurre con los demás elementos. Por ejemplo, si tomamos el 4, está 2 unidades menos que el 6. El 7, 2 unidades menos que el 9. Y así sucesivamente. Entonces ya podríamos decir que los elementos de A son múltiplos de 3. O sea que podemos escribirlos como 3 por algún número. Ya, 3 por X, por ejemplo. Ya, entonces de esa manera tendríamos los múltiplos de 3. Pero para obtener los elementos del conjunto A los múltiplos de 3 tendríamos que quitarle 2 unidades, ¿no? Porque siempre es 2 unidades menos. Por ejemplo aquí, 12 menos 2, obtenemos el 10, ¿sí? Y así todos los elementos. Ya, entonces ya tendríamos una manera de escribir por comprensión los elementos del conjunto A. El conjunto A está formado por los elementos que son múltiplos de 3 disminuido en 2. Tal que X tiene que ser un número natural, ¿no? Porque todos los números son positivos, enteros positivos, ¿ya? Entonces ponemos que X es natural. Y el primer múltiplo de 3 que estamos considerando es 3 nada más, ¿no? Entonces sería como 3 por 1. ¿Ya? Entonces tendríamos que decir que X tiene que ser 1, ¿no? A partir de 1, o sea, tendría que ser mayor o igual que 1, ¿no? Después el 6 sería como 3 por 2, el 9 3 por 3 y así, ¿no? Hasta el 18. El 18 sería 3 por 6, ¿no? Así que el último número de X tendría que ser 6. Entonces de esa manera ya tendríamos el conjunto A escrito por comprensión. Algo similar para el conjunto B. Vamos a empezar escribiendo los elementos del conjunto B. A ver, el conjunto B está formado por el 5, después el 7, luego el 9, el 11, el 13 y el 15. Bien, entonces lo que podemos observar es que estos números están separados 2 unidades. 5 más 2 es 7, 7 más 2 es 9, 9 más 2 11 y así sucesivamente. Entonces podemos pensar en los múltiplos de 2, ¿no? 2, 4, 6, 8, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a poner por aquí 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. Pero para relacionarlos con los elementos que tenemos en el conjunto B, tendríamos que tomar a partir del 6, ¿no? Porque 6 menos 1 es 5 y 8 menos 1 es 7, ¿no? Y 10 menos 1 es 9. Ya, 12 menos 1 va a ser 11. Entonces aquí pondríamos 14. Menos 1, 13. Y el último número tendría que ser 16. 16 menos 1 nos da 15. Ya, entonces solamente tendríamos que considerar los números pares del 6 al 16. Entonces
un número par se forma multiplicando por 2, ¿no? 2 veces, en este caso vamos a poner x, ya. Ahí tendríamos un número par. Pero para obtener el elemento del conjunto, tendríamos que restar al número par una unidad, ¿no? Porque 6 menos 1 da 5, 8 menos 1 da 7, 10 menos 1 da 9, ¿no? Entonces tenemos que restar 1. Y listo, aquí tenemos una expresión para los elementos del conjunto B. A ver, vamos a escribirlo entonces por aquí. El conjunto B estaría formado por los elementos pares disminuido en 1, ¿sí? 2x menos 1. Y x tiene que ser un número entero positivo. Y sabemos que x es un número natural y varía entre... Para obtener el 6 tendríamos que multiplicar por 3. Entonces x tiene que ser mayor o igual que 3. Ya, puede ser 3. ¿No? Y para obtener el último número sería 16, o sea, sería 8 por 2, 16. Entonces sería hasta 8, ¿sí? X tiene que variar desde 3 hasta 8. Listo, entonces aquí ya tenemos ambos conjuntos determinados por comprensión. Bien, ahora veamos el ejercicio número 3. Indica cuál de los conjuntos es un conjunto vacío. Bien, para responder la pregunta, aquí vamos a escribir los conjuntos que están por comprensión. Los vamos a escribir por extensión. Y de esa manera vamos a determinar cuál es el conjunto vacío. Empecemos por la opción A. Aquí tenemos los conjuntos que están formados por los elementos 2n-1, tal que n es un número natural y es mayor que 3 y menor que 6. Entonces n puede ser 4, puede ser 5, ¿no? Entonces si n es 4, reemplazamos aquí 2 por 4 da 8 menos 1, 7. Y si es 5, sería 2 por 5, 10 menos 1, 9. ¿No? Entonces este conjunto tiene dos elementos. Por tanto, lo descartamos, no es un conjunto vacío. Veamos ahora la opción B. Los elementos de este conjunto están formados por esta expresión 5n más 1. Los elementos de este conjunto se calculan a través de esta expresión 5 por n más 1 sobre 3. Y el resultado tiene que ser un número natural. Además nos dicen que n es natural y es mayor que 3 y menor que 5. Entonces aquí solamente hay un valor para n, que sería 4. Entonces ese valor de 4 lo vamos a reemplazar aquí y va a quedar 5 por n, que es 4. 5 por 4 es 20, más 1 es 21, sobre 3 da 7. ¿No? Entonces ahí tenemos un elemento. Ya, porque este 7 sí pertenece a los naturales. Entonces este sería el único elemento del conjunto B, dado que n solamente tiene un valor, ¿no? Pero esta no puede ser la respuesta porque no es un conjunto vacío. Bien, veamos la alternativa, ¿sí? Aquí los elementos de este conjunto se calculan a partir de esta expresión 2 por n cuadrado, donde n es un número natural y aquí nos dicen que n es mayor que 1 y menor que 3, así que n debe ser 2. Si n es 2, reemplazamos el valor de n, va a quedar 2 al cuadrado, que sería 4 por 2, 8. Ya, entonces C tiene también un solo elemento que es 8. Por tanto, este conjunto no es vacío, así que vamos a seguir analizando la siguiente alternativa. En la alternativa D, los elementos de este conjunto se calculan mediante esta expresión 2 por n más 1 entre 3. Y el resultado tiene que ser un entero, ¿ya? Además sabemos que n es un entero y es mayor que 4 y menor que 6. O sea, puede ser 4, puede ser 5.
Bien, entonces empecemos viendo cuando n es 4. Si n es 4, reemplazamos aquí en lugar de n con 4. 2 por 4, 8 más 1 da 9. Entre 3 obtenemos 3, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos un elemento que sería 3. Ahora si n vale 5, 2 por 5, 10 más 1, 11. Sobre 3 quedaría 11 tercios. Ya, pero 11 tercios no lo podemos considerar porque tiene que ser un número natural. Y 11 tercios no es natural. Ya, entonces este conjunto solo tiene un elemento también. Entonces, por descarte, la respuesta se encontraría en la opción E. Pero vamos a comprobar. Los elementos de este conjunto están formados por esta expresión 3 por n menos 1 sobre 2. Y el resultado de esa operación tiene que ser un número natural. ¿Ya? Además, también sabemos que n es un número natural y varía entre 1 y 3. ¿Sí? El único valor de n sería 2. Entonces reemplazamos ese valor de n aquí. Va a quedar 3 por 2, 6. Menos 1, 5. Ya va a quedar entonces 5 sobre 2. El denominador es 2. Pero 5 sobre 2 no pertenece a los naturales. No pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces, como no pertenece al conjunto de los números naturales, no lo podemos incluir en este conjunto. Ya porque es condición de que el resultado de esa operación pertenezca a los números naturales. Por tanto, efectivamente la respuesta se encuentra en la alternativa E. Sean los conjuntos M y N. Además, en este ejercicio nos dan los conjuntos M, que es 2m más 1, tal que m es natural y es mayor que 0 y menor que 5. El conjunto N, que es igual a 3, 5, 7 y 9. Nos dan 4 proposiciones y nos piden indicar las que son verdaderas. Entonces vamos a empezar escribiendo el conjunto M por extensión. Sabemos que los valores que forman a M son 2m más 1. Y M es un número que varía entre 0 y 5. O sea, puede ser 1, 2, 3, 4 y hasta 5 inclusive. Entonces, cuando M vale 1, reemplazamos aquí 2m más 1. Sería 2 por 1, 2 más 1, 3. Cuando m vale 2 sería 2 por 2, 4 más 1, 5. Cuando m vale 3, 3 por 2, 6 más 1, 7. Cuando m vale 4, 2 por 4, 8 más 1, 9. Y finalmente cuando m vale 5 sería 2 por 5, 10 más 1, 11. Ya, entonces aquí tenemos los valores de m, que son 5. Y el conjunto n ya conocemos sus valores, ¿no? Son el 3, 5, 7 y 9. Entonces ahora vamos a determinar el valor de verdad de las proposiciones que nos muestran aquí. La primera es m igual a n. Bueno, esta proposición sería falsa porque m tiene, aparte de los valores de n, tiene al 11, ¿no? Como valor adicional, así que no son iguales. Primera proposición falsa. En la segunda proposición nos dicen que m es distinto de n. Bueno, eso sí es cierto, verdadero. En la tercera proposición nos dicen que m está incluido en n. O sea que m está dentro de n, ¿sí? Y eso no es correcto, ¿no? Porque m, aparte de tener los valores de n, que son estos de aquí, 3, 5, 7, 9, ¿sí? Todo esto es n, entonces n está dentro de m, ¿sí? Aparte de ese tiene el 11, ¿no? Tiene un elemento adicional. Ya, entonces m no puede estar incluido en n, así que esto es falso. Y en la proposición 4 tenemos lo contrario, n está incluido en m. Bueno, esto sí es verdadero. Ya, el conjunto n está dentro de m. Bien, entonces son verdaderas 2 y 4. Ahora veamos el ejercicio número 5.
sean los conjuntos A, que tiene elementos 4, 5, 8, 9, 11, B, que está formado por los elementos 3x más 5, tal que x pertenece a los naturales y x es menor que 4. Y finalmente C, que está formado por los elementos 5x, tal que x pertenece a los naturales y x es mayor o igual que 1 y menor o igual que 3. Haya el número de elementos de A intercepción B menos C. En primer lugar vamos a escribir los conjuntos por extensión. Ya el conjunto A ya lo tenemos por extensión, entonces empezamos con el conjunto B. Los elementos del conjunto B vienen dados por esta expresión 3x más 5. Sabemos que x es natural y x es menor que 4, o sea, x puede ser 3, 2, 1 y nada más. Esos son todos los valores, ¿no? Porque x es un número natural. Entonces, cuando x vale 1, reemplazamos aquí en 3x más 5. Sería 3 por 1 más 5, queda 8. Después, cuando x vale 2, reemplazamos otra vez 3 por 2, 6 más 5, 11. Y finalmente, cuando x vale 3, 3 por 3, 9 más 5, 14. Ya, entonces esos son los valores de B. Y ahora vamos a escribir el conjunto C también por extensión. El conjunto C está formado por los elementos 5x, donde x es natural y varía entre 1 y 3, ¿no? O sea, puede ser 1, 2 o 3, ¿sí? Esos pueden ser los valores de x. Entonces, cuando x vale 1, 5 por 1 es 5. Ya tenemos un elemento. Ahora, cuando x vale 2, 5 por 2 es 10. Y cuando x vale 3, 5 por 3, 15. Bien, ahora para hallar lo que nos pide el problema, vamos a empezar calculando A intercepción B. Entonces, A intercepción B va a ser los elementos que tienen en común A y B. Los vamos a indicar. Tenemos el 8 y el 11, ¿no? Entonces estos elementos están en la intercepción de ambos conjuntos. Y a la intercepción tenemos que restarle el conjunto C, que tiene elementos 5, 10 y 15. Ya, entonces, como no tienen ningún elemento en común estos dos conjuntos, entonces no se va a poder restar nada, así que el conjunto A intercepción B va a quedar igual con esos dos elementos, el 8 y el 11. ¿Sí? Entonces ya hemos completado lo que está dentro de los corchetes y lo que tenemos que hallar es el número de elementos de este conjunto, ¿no? El número de elementos del resultado, así que el número de elementos del resultado de las operaciones. Ya, entonces la respuesta va a ser 2, ¿no? Este conjunto tiene 2 elementos. La respuesta en la alternativa D. Ahora veamos el ejercicio número 6. Sea el conjunto A igual a X, tal que X pertenece a los naturales y X es menor o igual que 70. Determina por extensión el conjunto B igual a P más 1, tal que P pertenece a los enteros positivos y P por raíz de P pertenece al conjunto A. Bien, vamos a determinar en primer lugar los elementos por extensión del conjunto A. Sabemos que están formados por los elementos X, tal que esos elementos son naturales y son menores o iguales que 70. O sea, a partir del 1, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar hasta 69 y también inclusive el 70, ya que son menores o iguales que 70. Ahora, el conjunto B está formado por los elementos P más 1, tal que
P es un entero positivo. Entero positivo quiere decir que puede ser 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero adicionalmente, este producto P por raíz de P tiene que pertenecer al conjunto A. O sea, tiene que ser algún número entero del 1 al 70. Entonces, como P es cualquier número entero positivo, vamos a empezar considerando al número 1. ¿Ya? Entonces, si P vale 1, ahora tenemos que verificar que se cumpla este producto. P por raíz de P pertenece al conjunto A. Entonces pondríamos 1 por raíz de 1. Eso es 1. Y efectivamente 1 sí pertenece al conjunto A. Entonces el valor de P es válido y podemos determinar el elemento de B. Sabemos que va a ser igual a P más 1. Entonces, como P vale 1, 1 más 1 queda 2. Listo. Ahora probamos con otro valor para P, digamos el número 2. Ya. Luego tenemos que verificar P por raíz de P. Entonces quedaría 2 por raíz de 2. Pero raíz de 2 no es exacta, ¿no? Entonces aquí ya no vamos a tener un número entero y por tanto este resultado no va a pertenecer al conjunto A, ya que en el conjunto A solamente tenemos números enteros del 1 al 70. Así que el valor de P igual a 2 tendríamos que descartarlo. Y lo mismo va a ocurrir si escogemos el valor de P igual a 3, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar valores de P que tengan raíz cuadrada exacta, como por ejemplo el 4, ¿sí? Si P vale 4, reemplazando quedaría 4 por raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 4 es 2, ya, entonces por 4 quedaría 8. Y 8 sí pertenece al conjunto A, ya porque está en el rango de los números de 1 a 70. Entonces ese valor de P, este valor de P sí es válido. Por tanto lo reemplazamos para hallar el elemento de B, que va a ser P más 1, ¿sí? Entonces 4 más 1 quedaría 5. Ahora buscamos otro número para P. Como tenemos que hallar números que tengan raíz cuadrada exacta, el siguiente sería cuando P vale 9. Reemplazamos, quedaría 9 por raíz de 9. Raíz de 9 es 3, por 9 es 27. Y efectivamente 27 sí pertenece al conjunto A. Entonces, este valor de P igual a 9 es correcto. Lo reemplazamos para hallar P más 1 y va a quedar 9 más 1, 10. Ya, entonces el siguiente valor para P sería 16, ¿no? Porque 16 tiene raíz cuadrada exacta. Reemplazamos, quedaría 16 por raíz de 16. Va a quedar raíz de 16, 4 por 16, 64. Y efectivamente 64 sí pertenece al conjunto A. Por tanto, P igual a 16 lo reemplazamos aquí en P más 1. Va a quedar 16 más 1, 17. Ya, este sería otro elemento de B. Ahora, otro número que tenga raíz cuadrada exacta después de 16 es 25. Entonces reemplazamos, en lugar de P ponemos 25 por la raíz de 25. Esto sería raíz de 25 de 5 por 25 va a quedar 125. Y 125 ya no pertenece al conjunto A, ¿sí? Porque el máximo valor es 70. Por tanto, ya no tiene sentido que sigamos buscando más valores para P, porque al calcular P por raíz de P van a dar números mayores a 70, ¿sí? Entonces ahí ya terminarían los elementos del conjunto B, ¿sí? El conjunto B solo tiene 4 elementos que son 2, 5, 10 y 17. La respuesta se encuentra en la alternativa D.
Ahora veamos el ejercicio número 7. Sean los conjuntos A y B, donde A está formado por los elementos x cuadrado más 1, tal que x pertenece al intervalo de 2 a 7, abierto en los extremos, y x pertenece a los enteros. El conjunto B está formado por los elementos 2y que pertenecen a los enteros, tal que y pertenece al intervalo cerrado en 5 hasta 9 abierto. Allá, el número de elementos del conjunto A más el número de elementos del conjunto B. Bien chicos, vamos a empezar escribiendo el conjunto A por extensión. Sabemos que los elementos del conjunto A lo forman esta expresión, x cuadrado más 1, donde x pertenece al intervalo de 2 a 7. Ya, entonces por aquí vamos a anotar esos valores. A ver, como nos dicen que x es entero, entonces el primer valor de x sería 3, ¿sí? Porque el 2 no lo considera. Después el 4, después el 5 y después el 6. Ya, entonces esos son los valores de x. Ahora, los elementos del conjunto A son x al cuadrado más 1. Hay que elevar al cuadrado el valor de x y sumar 1. Entonces, cuando x vale 3, 3 al cuadrado es 9, más 1 es 10. Ahí tenemos el primer elemento de A. Luego, cuando x vale 4, lo elevamos al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, más 1, 17. Después 5. 5 al cuadrado es 25, más 1, 26. Y finalmente, cuando x vale 6, tendríamos 6 al cuadrado es 36, más 1, 37. Listo, aquí ya tenemos el conjunto A por extensión. Ahora hacemos lo mismo para el conjunto B. Sabemos que el conjunto B está formado por los elementos 2y, ¿sí? Multiplicar el doble de y, ¿sí? Tenemos que multiplicar por 2 a y, pero ese resultado dice que tiene que ser un entero, ¿ya? Adicionalmente nos dicen que y pertenece a este intervalo de 5 a 9. Entonces por aquí vamos a escribir los valores de y. Empezamos con el 5 porque está cerrado en 5, así que se puede incluir al 5. Y si y vale 5, el doble de y, ¿sí? 2 por y sería 10. Y 10 sí pertenece a los enteros, ¿no? Entonces aquí tenemos el primer elemento de B. Ahora, el siguiente valor de y podría ser cualquier número comprendido entre 5 y 9. No necesariamente entero porque no nos dicen que y sea un entero. Entonces tendríamos que considerar números decimales, ¿no? También para buscar los elementos del conjunto B, porque lo que importa aquí es que el doble de y sea un número entero, ¿sí? Por ejemplo, el doble de 5.5 es un número entero. 5.5 más 5.5 es 11, ¿no? Y 11 es un número entero, ¿sí? Por tanto, ese valor tendría que ir al conjunto B. Ya hay que tener cuidado en eso. Y no solamente toma enteros, sino también decimales. Después el siguiente valor que dentro de ese intervalo que nos conviene utilizar es 6, porque el doble de 6 es 12. Y ahí tenemos otro valor para B. El próximo valor para Y tendría que ser 6.5. Porque el doble de 6.5 es 13, ¿no? Y 13 es un número entero. Ya, entonces, viendo la secuencia de los elementos de B, 10, 11, 12, 13, pues es obvio que esto va a continuar. Va a ser 14. Sí, Y puede ser así, todos los valores hasta el número 8.5, ¿no? Porque el 9 no lo consideramos, está abierto un 9, ¿ya?
Entonces aquí tendríamos 14. El siguiente sería 15, el doble de 7.5, el doble de 8, 16. Y el doble de 8.5 va a ser 17. ¿Ya? No hay más, ¿sí? El último número que podemos considerar sería 8.5 para que el doble nos dé 17, que es un entero. Y el conjunto B ya no tiene más elementos, ¿no? Listo, entonces una vez que ya tenemos los elementos del conjunto A y el conjunto B, pues ya podemos responder la pregunta. Tenemos que hallar el número de elementos de A. A tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Ya, 4 más el número de elementos de B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más 8. Así que la respuesta es 12, ¿no? Hay 12 elementos entre ambos conjuntos. Sí, la respuesta en la alternativa A. Bien, ahora veamos el ejercicio número 8. Sean los conjuntos A, que está formado por los elementos X, tal que X es una vocal. B, que está formado por los elementos Y, U, V, I, T, H, Z, A. Y el conjunto C, que está formado por los elementos F, I, S, I, C, A. ¿Cuál o cuáles de los conjuntos tendrán 31 subconjuntos propios? Entonces, chicos, para resolver la pregunta debemos recordar cómo hallar la cantidad de subconjuntos propios de un conjunto. A ver, la cantidad de subconjuntos se calcula como 2 elevado al número de elementos del conjunto. Esa es la cantidad de subconjuntos. Ahora, si queremos hallar la cantidad de subconjuntos propios, lo único que hacemos es restar 1 a ese valor. ¿Sí? Entonces, mediante esta fórmula, 2 elevado al número de elementos del conjunto menos 1, hallamos la cantidad total de subconjuntos propios. Entonces, tenemos que determinar el cardinal o el número de elementos de cada conjunto. Para ello, el conjunto A, que está por comprensión, lo vamos a escribir por extensión. Sabemos que A está formado por los elementos X y X es una vocal, ¿no? Entonces los elementos del conjunto A son A, E, I, O, U. Entonces el número de elementos del conjunto A va a ser igual a 5. Ahora, el número de elementos del conjunto B va a ser igual a 2, 4, 6, 8. 8 elementos. Y finalmente, el número de elementos del conjunto C va a ser igual a 2, 4, 6. Pero aquí se está repitiendo un elemento, ¿no? Así que solamente lo consideramos una vez. ¿Ya? Los elementos repetidos en un conjunto solo se cuentan una vez. Así que realmente aquí hay 5 elementos. Bien, ahora vamos a calcular la cantidad de subconjuntos propios para cada conjunto. Empezamos con el conjunto A. Va a ser 2 elevado al número de elementos. El número de elementos es 5 menos 1. 2 elevado a 5, eso es 32. Menos 1 queda 31. ¿Sí? Entonces el conjunto A tiene 31 subconjuntos propios. A ver, el conjunto B. Lo mismo, la misma fórmula, 2 elevado al número de elementos de B. B tiene 8 elementos. Entonces 2 elevado a 8 menos 1. 2 elevado a 8, ¿cuánto es? A ver, 2 a la 5 es 32. 2 a la 6, 64. 2 a la 7, el doble de 64, 128. 2 a la 8 sería el doble de 128, 256. Menos 1, 255. Finalmente, C. C tiene también 5 elementos.
Entonces va a ser lo mismo que A. A también tenía 5 elementos, o sea, tiene también 31 subconjuntos propios. Por tanto, los que tienen 31 subconjuntos propios son el conjunto A y el conjunto C. Ya, la respuesta en la alternativa C. Bien chicos, ahora veamos el ejercicio número 9. Determina por comprensión el conjunto L. A ver, aquí se puede observar que el conjunto L está formado por unos números que siguen un patrón, ¿no? Tenemos 9, 99, 999 y así sucesivamente. Entonces, todos los números están formados por cifras 9, ¿sí? Y esos números se pueden obtener a partir de una potencia de 10 disminuyendo 1. Por ejemplo, el número 9 va a ser igual a 10 menos 1, ¿sí? Y el 99 va a ser igual a 100 menos 1. Y así todos los demás números se obtienen a partir de una potencia de 10, ¿no? En este caso sería 1000 menos 1, ¿no? Entonces, en lugar de poner 100 o 1000, podemos poner 10 al cuadrado para el caso de 100. Y para el caso de 1000, podemos poner 10 al cubo, ¿sí? 10 al cubo es 1000 menos 1, 999. ¿Ya? Entonces, todos los números que vemos son una potencia de 10, ¿no? En el primer caso tenemos 10 elevado a 1. En el segundo caso tenemos 10 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente hasta el último número. El último número es 99.999. 99.999. Entonces, este número va a ser igual a 10 elevado a 5, ¿no? Observen que la potencia que estamos poniendo es la cantidad de cifras del número 9, ¿no? Ponemos aquí 1 y hay una cifra. Después 10 al cuadrado y tenemos 2 cifras. 10 al cubo, 3 cifras. Entonces, como aquí hay 5 cifras, pues entonces tendríamos 10 a la quinta menos 1, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya podemos escribir los elementos del conjunto. Ya, el conjunto L va a estar formado por elementos que se forman a partir de la potencia de 10. 10 elevado a algún número, que vamos a llamarle n, menos 1. Tal que ese número tiene que ser un número entero positivo, ¿no? Y además ese número está comprendido entre 1 y 5. Entonces podríamos decir que n es mayor o igual que 1 y menor o igual que 5. Ya, entonces ya hemos escrito por comprensión el conjunto. Ahora bien, en las respuestas tenemos que buscar una que sea equivalente a la que hemos escrito. ¿Ya? Vamos a ir descartando. Por ejemplo, en la primera n nos dicen que es menor que 10 a la cuarta. Eso, 10 a la cuarta es 10.000 y eso sería falso, ¿no? Entonces esta queda descartada. En la segunda alternativa n es menor o igual a 10. Eso también va a ser falso. N a lo mucho puede ser 5, ¿no? En la tercera alternativa tenemos que n es menor a 5, pero n puede ser 5, ¿sí? Aquí hemos visto que n puede tomar el valor de 5. También queda descartada. En la alternativa D tenemos n menor o igual a 6. Quiere decir que n puede ser 6. Pero eso también sería falso, ¿no? Porque n solamente puede tomar hasta el valor de 5. Entonces, por descarte, la respuesta se encuentra en la alternativa D, ¿sí? Aquí nos dicen que n es un entero positivo, entonces solamente se consideran los valores de n a partir del 1, ¿no? O sea, puede ser 1, 2, 3, 4 y 5, porque aquí nos dicen que n es menor que 6, ¿no?
Y entonces justamente esos son los valores que nosotros hemos indicado en esta parte de la restricción, que n es mayor o igual que 1 y menor o igual que 5. ¿Sí? Ahora sí estamos seguros que la respuesta se encuentra en la alternativa E. Bien, ahora veamos el ejercicio número 10. Dado el conjunto J igual a x más y, tal que x por y es igual a 18, x, y pertenece a los enteros positivos. Halla el número de elementos de J. Bien, para hallar el número de elementos de J tenemos que escribir el conjunto por extensión, ¿ya? Entonces sabemos que los elementos que forman este conjunto están dados por esta expresión, x más y. ¿Y qué sabemos de x y de y? Pues sabemos que son números enteros, ¿no? Aquí nos dicen que son enteros positivos. Y adicionalmente nos dicen que el producto de estos dos números es 18. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar son números cuyo producto sea 18. ¿Sí? Números enteros cuyo producto sea 18. Enteros positivos. Bien, entonces, el más fácil que se nos puede venir a la mente puede ser el 1 y el 18. ¿Sí? 1 por 18 es 18. O también puede ser el 2 y el 9. 2 por 9 es 18. O el 3 con el 6. 3 por 6 también da 18. O 6 por 3. 6 por 3 es 18. O 9 por 2. Y finalmente sería 18 por 1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos todos los números cuyo producto es 18. Ahora los elementos de J vendrían a ser la suma, ¿no? En el primer caso sería 1 más 18 da 19. Después 2 más 9 da 11. Después 3 más 6 da 9. Y aquí tendríamos otra vez 9, ¿no? 6 más 3 es 9, pero ya no lo ponemos porque en un conjunto los elementos repetidos no cuentan, ¿no? Aquí tendríamos 9 más 2, 11, tampoco, y 18 más 1, 19 tampoco lo ponemos, ¿no? Entonces, los elementos de J son 19, 11 y 9, ¿sí? Por tanto, la respuesta es 3. Ya, este conjunto tiene 3 elementos. Bueno chicos, espero que se haya comprendido la solución de todos los ejercicios, pero si tuvieran alguna duda, ya saben, pueden dejarla abajo en los comentarios. Yo con gusto les ayudaré. Nos vemos en el próximo video. Chau.